Señores, gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Tiempo de Orientación. Hoy jueves 4 de julio del año 2019 y siempre estamos aquí prestos para analizar los principales acontecimientos del plano local e internacional, y ya se estila que los jueves me acompañe la comunicadora Liz Mieses y el comunicador Elvin Castillo. Señores, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo están todos? También buenas noches a los televidentes que, como cada noche, yo sé que hacen acto de presencia viendo Tiempo de Orientación. Así mismo, buenas noches a Liz, a Julio y a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Ustedes saben que hoy es un día particular porque en República Dominicana se cumplen 37 años del suicidio de don Silvestre Antonio Guzmán Fernández, bautizado cariñosamente por el pueblo dominicano como el presidente agricultor. Don Silvestre Antonio Guzmán encabezó una etapa de gobierno que podríamos definir como la transición a la apertura democrática en el año 1978, en unas elecciones muy cuestionadas que el doctor Joaquín Balaguer se resistía a entregar el poder en medio de mucha presión de los Estados Unidos y de expresidentes de los Estados Unidos que vinieron a la República Dominicana a tratar de forzar una transición o provocar una transición pacífica. Asume la primera magistratura del país don Silvestre Antonio Guzmán Fernández. Su gobierno se caracterizó más por darle apertura a los derechos sociales y civiles de los ciudadanos, liberó los presos políticos de la dictadura semiblanda del doctor Joaquín Balaguer, logró avances importantes en materia de derechos sociales, que fue donde más centró su gobierno. Se dice, porque en un libro de Balaguer, en Memorias de un cortesano en la era de Trujillo, Balaguer relata de cómo existían esas divisiones entre Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco, y se temía de que en un eventual gobierno de Jorge Blanco iban a perseguir a Antonio Guzmán, entre ellos a sus familiares, que supuestamente estaban vinculados a temas o a irregularidades en la administración pública, y esto supuestamente fue lo que provocó el suicidio de Antonio Guzmán en el Palacio Nacional, en el propio Palacio Nacional. Y luego asumió el gobierno el presidente Jacobo Masluta, quien fungía como vicepresidente de Antonio Guzmán. Yo creo que su memoria debe ser recordada por esa etapa en la que le tocó gobernar, por esa gran vocación y convicción democrática que tenía, y sobre todo en esa época que tanta presencia militar copaba todos los espacios de socialización política en ese momento. Recuerden que esos militares salían con Balaguer y se ponían incluso hasta una banda roja y salían a robar urnas, a hacer un sinnúmero de diabluras para permitir la permanencia de Balaguer en el poder. Hay que decir con relación a este tema de don Antonio, que como bien planteas, incluso décadas posteriores a este funesto acontecimiento, todo el mundo o una gran parte del pueblo dominicano valoraba esos años de gobierno de don Antonio Guzmán como el mejor gobierno que hubo en la historia de República Dominicana hasta ese momento, no necesariamente porque fue el gobierno que más beneficios económicos trajo a la población, que más inversión trajo, pero sí fue ese gobierno de transición a la democracia, donde la gente comenzó a sentir una verdadera tranquilidad, una paz social, y por eso mucha gente les recuerda con cariño y afecto, porque después de esas persecuciones de los años de Balaguer que bien describes, el venir Antonio Guzmán con esta vocación democrática, un hombre de campo, incluso él había sido tan bien valorado que previo a ser elegido presidente en ese periodo, a él se le propuso para que estuviera como presidente en la transición del 65, cuando el golpe de Estado a Bosch. Y, o sea, era un hombre de pueblo. En las negociaciones que se estaban dando para culminar con la revolución de abril del 65. Exactamente. Entonces, sin lugar a dudas, jugó un rol estelar ahí. Don Antonio y su legado siempre va a permanecer en el pueblo dominicano con una tinta indeleble, pero de manera positiva. E inicia la transición democrática en la región, en la República Dominicana, en el 1978 con Antonio Guzmán. No, y recalcar también que la figura del expresidente Antonio Guzmán es una figura que representa la valentía, porque como ustedes bien dicen,
fue la transición a un gobierno ya democrático, y eso es digno de valorar y de tener presente, y todavía al día de hoy hay muchas personas que lo ven como uno de los mejores gobiernos que ha pasado por aquí, por la República Dominicana. Así es. Bueno, señores, vamos ahora a ver el resumen de las noticias trascendentes que elaboró nuestro equipo de producción y nos vamos a la pausa. Luego regresamos para continuar con el contenido de este programa. Bueno, gracias por continuar con nosotros en este tiempo de orientación. Miren, ustedes saben que hace unos meses la República Dominicana ha venido siendo víctima de una campaña internacional contra el turismo específicamente, que ha dado mucho de qué hablar, nos ha agarrado prácticamente de sorpresa. El ministro de Turismo ha estado tratando de paliar esta situación, muchas personalidades y figuras, entre ellos artistas, peloteros. Paliar la situación, me gusta esa palabra. Han estado tratando de pues sortear este tema, pero no se ve claramente de dónde viene y cuál es el origen. Yo me puse a investigar, a leer curiosamente y encontré algo que me ha llamado poderosamente la atención. El New York Times publicó a inicios de años, a finales de enero específicamente, un listado de los 52 destinos turísticos que ellos recomendaban a los estadounidenses visitar en el año 2019. Y en esos 52 destinos turísticos, para mi sorpresa, la República Dominicana no aparecía en el listado. Pero algo que me llamaba poderosamente la atención era que el principal destino turístico que recomendaba visitar el New York Times a los ciudadanos estadounidenses en el 2019 era nada más y nada menos que la isla de Puerto Rico. Cuando yo veo esto, digo, pero ven acá, nosotros somos la potencia del Caribe y Centroamérica en materia turística, tenemos la experiencia de más de 50 años, Puerto Rico ni siquiera en su mejor momento tenía las infraestructuras, la experiencia en el recurso humano, las inversiones para garantizar. Puerto Rico no tiene la diversidad de clima y de turismo que nosotros tenemos. La calidad de la infraestructura. Nada de eso. No, sin embargo, ahora, después del fueron devastados por un huracán, tienen problemas económicos. Después de ese huracán quedó prácticamente devastado así mismo ese es. país. Entonces, cuando yo analizo esto, digo, bueno, comienzo a formular una hipótesis y lo que infiero o concluyo es lo siguiente. Para mí, esa campaña se dan varios factores para que se haya formulado. Primero, Puerto Rico necesita de manera desesperada dinero de los Estados Unidos, han estado pidiéndole y ellos se han negado a erogarle fondos líquidos al gobierno de Puerto Rico. Pudiera ser que alguien dijese, bueno, si República Dominicana está recibiendo 3 o 4 millones de turistas al año, pues vamos a tratar de desviar una parte que vaya a Puerto Rico para que ellos tengan algún nivel de compensación económica para tratar de restablecer su economía. Eso pudiera ser una. La otra es que sectores poderosísimos, que incluso son copropietarios de la cadena Fox, que es la que más duro nos ha atacado, tienen inversiones turísticas en otros destinos regionales cercanos a la República Dominicana. Entonces puede haber una confluencia de intereses para generar esta campaña, tanto por lo de Puerto Rico, tanto por esos inversionistas en otros polos turísticos de la región que son miembros de poderosas cadenas estadounidenses y también, y no menos importante, el tema político. Aquí nadie puede hacerse el tonto si nosotros vemos cuál ha sido la postura nuestra, que es soberana. Yo no digo que esté mal, pero todos saben que tienen consecuencias cuando usted asume políticas que van en contra de lo que los Estados Unidos le parece. Decimos esto por el tema del establecimiento con las relaciones con China, el caso de Brecht, los tucanos y la postura que tuvimos como gobierno ante el gobierno de Venezuela por mucho tiempo, que fue variada hace poco. Todo ese conglomerado de situaciones puede coincidir para que de manera estratégica ataquen nuestro turismo. ¿Por qué? Fíjense la manera en la que el gobierno de Donald Trump opera. No quieren saber de Maduro, ¿qué le atacan? El bolsillo. Claro.
le exprimen el petróleo. ¿Qué está pasando con Irán? Es un ataque económico. Mire, si nos atacan a nosotros, ¿por dónde nos van a dar? Turismo, por claro. el turismo, porque es nuestra principal fuente de ingresos. Entonces, yo particularmente entiendo que eso debe andar por ahí. Chicos. Mira, y anexándole un poquito también a esa investigación que tú has empezado a hacer, que Muy tienes rigurosa. hecha, claro. Te voy a dar 2 nombres ahorita, que son 2 nombres de 2 reporteros, de 2 periodistas, que de cada 10 artículos que esas personas sacan, hay 6 en contra del turismo de la República Dominicana. Pero cuando tú te vas al Intránsito y chequeas de dónde son esos periodistas o a quiénes le responden, hay uno que es asesor del Ministerio de Turismo de Puerto Rico. Pues y ya. el otro que es miembro, asesor también de la cadena Fox. Entonces, todo hace un círculo y va como engranándose. Tomando porque yo estoy sentido. totalmente de acuerdo con ese planteamiento que tú hiciste bajo esa investigación. Mira, en principio, como tú dices, esto nos agarró desprevenido y generó mucha preocupación. Y la preocupación se expresa en los siguientes datos. Por ejemplo, solamente por concepto, por el turismo, nuestro país recibe más de 7,000 millones de dólares anuales. O sea, prácticamente la estabilidad macroeconómica y el crecimiento de la economía dominicana depende del sector turístico, que, como bien ha planteado Elvin, lideramos la región del Caribe y de Centroamérica. Y por supuesto que esta alarma que viene y parte de la cadena Fox de los Estados Unidos, lo que pretende es borrar esa realidad y tratar de que empresas turísticas importantes de otros destinos de la región están en contra de la República Dominicana, porque por supuesto que no se benefician de eso. Fíjense cómo la República Dominicana superó destinos importantes como Cancún, por ejemplo, y otros destinos. Ahora, en principio nos agarró desprevenido, pero luego se inició una ofensiva que lo encabezó el propio ministro de Turismo y parte del cuerpo diplomático acreditado en los Estados Unidos, que contrarrestó mucha de esa información. Yo le acabo de enviar a nuestro señor director un video para ver si nosotros lo podemos colocar en pantalla de un vicecónsul de la República Dominicana en Nueva York, que fue a un programa de la cadena Fox. Excepcional la defensa. A defender a nuestro país. No, y también vimos que aquí el martes se celebró el 4 de julio aquí en la República Dominicana y la verdad es que la embajadora habló muy bien con referencia a eso, y también estuvo esta persona que es dominicano, Dios mío, apellido Adriano Espaillat, el congresista. Quien, señores, no le prestaron atención al discurso que ese caballero dio en esa presentación, que fue exquisito. O sea, hay que decirles también que Jane Brewster, el ex embajador estadounidense en el país, también salió en defensa de la República Dominicana, y vamos a ver, porque es un tema... Pero te voy a decir algo, también de manera particular, yo creo que nosotros como país, tanto el gobierno como la oposición, toda la ciudadanía dominicana debemos ser un poquito más celosos con nuestro turismo. Porque como ustedes muy bien dicen, es parte, yo creo que es la mayor fuente de ingreso en la República Dominicana. Por consecuencia, ya esto lo tomamos como de ejemplo, de experiencia, y el gobierno debe de tener creado mecanismos de defensa para cualquier tipo de amenaza como esta, que indiscutiblemente sí nos ha afectado, porque de manera... Yo te voy a poner el caso de nosotros, de manera pequeña, mi pyme, se puede decir, a nosotros nos han cancelado diferentes alquileres por Airbnb, alegando el tema de la delincuencia. Entonces, cuando a uno le afecta ya directamente, ves que realmente ha habido... un efecto. Claro, efectivamente. Entonces, como país debemos de tener una retaguardia más fuerte por ese tipo de casos. Bueno, vamos a ver si le podemos dar audio a ese video, por favor. Ese joven... Come in, Eduardo Hernandez, Vice Consul General for the Dominican Republic here in New York City. Your Honor, what is your country doing about this? Thank you very much for having us today. I think it's important for your audience to know, first and foremost, that the Dominican Republic and the United States are strong allies. We have a free trade agreement that results in $13 billion in two-way trade. We cooperate very closely on national security and defense. We even got an invite. Our leadership visited Mar-a-Lago just a couple months ago. So
What's been going on really is a series of misinformations and misreporting that's been happening. But deaths are deaths, and with 11 Americans dead in one season, it causes panic. You can understand why. So here I am to tell you the truth, as they say, and ye shall know the truth, and the truth shall set you free, which is actually consigned in our Bible, in our flag. I'm sorry, the only country that has a Bible in its flag is the DR. We have 30 million tourists that came in the past 5 years. 7 million tourists came last year. 2.7. Bueno, ahí él le está aclarando de que hay una campaña, que ha habido una campaña de desinformación en contra de la República Dominicana y de que nuestro país no se ha cerrado a que el FBI haga una investigación, Y porque ese participe. propio comentarista de Fox luego le pregunta sobre la alarma que esto ha generado y que es natural que genere alarma cuando se trata de muerte de turistas. Y él le dice que están personas del FBI aquí en la República Dominicana investigando y que si nuestro país no se opone a eso. Y ese vicecónsul le dijo que no, que nuestro país está abierto a la investigación, que está abierto a la cooperación y que está abierto a aclarar cada una de estas muertes que desafortunadamente se han producido en nuestro país y que cada una tiene, que son casos particulares que no obedecen a ningún tipo de cuestiones de las que se han argumentado de que se pretende o de que se agreden a los turistas en la República Dominicana. Pero yo creo que esto es importante y esta proactividad que ahora ha exhibido la República Dominicana tiene que mantenerla, y qué bueno que lo haga con personas bien formadas que vayan a los programas en los Estados Unidos, sobre todo de la cadena Fox, a aclarar esta información. Yo creo que ahora con esta experiencia nos debe servir a nosotros, como ustedes decían, para siempre tener el ojo avisor con la niña mimada de la economía dominicana, que es el turismo. Y tú planteabas lo que ha dicho la embajadora. Ciertamente la embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana ha sido una gran aliada. Cuando nadie había salido a defendernos, ella dijo que aquí vienen más de 2 millones de turistas norteamericanos y que en la República Dominicana no tienen problemas los turistas norteamericanos. Y yo creo que esto la coloca, ¿verdad?, en el corazón del pueblo. Para mí ha sido la mejor embajadora hasta ahora, o por lo menos la que más ha defendido los intereses de la República Dominicana en nuestro país. Señores, vamos a una pausa. Cuando regresemos de la pausa, vamos a continuar con el contenido de este programa. Bueno, señores, ustedes saben que hoy hubo una protesta frente al Ministerio de Educación de sectores de la sociedad que están reclamando que sea eliminada la ordenanza del Ministerio de Educación que habla de reorientar el currículum educativo y enfocarlo desde una perspectiva de género. Esto ha desatado un avispero porque mucha gente dice que lo que se pretende es borrar las diferencias biológicas del hombre y la mujer y tratar incluso de crear hasta un tercer sexo, sí, como en Nueva York que existe el sexo X, sí, que si usted no quiere ser hombre o mujer y usted se identifica con otra cosa, lo sea. Y esto me genera a mí mucha risa, ¿verdad? Porque no es para menos, señores, porque aquí no se está hablando de que en nuestro país nosotros le vamos a comenzar a enseñar a los niños a usar faldas y a las niñas a usar una indumentaria masculina, sino simplemente de que hay una realidad social de que tenemos la tasa de embarazo en adolescentes más alta de la región. Fíjense el caso que ha sonado esta semana de un general y un coronel que violaron a una menor de edad, y la menor de edad hoy está embarazada. Y la menor, ¿ustedes saben quién era que la prostituía? Su madre. Sí, pero eso se debe a la falta de educación tan grande que hay en nuestro país. Pero fíjate, esos casos se dan. O sea, hay una realidad social que afecta a las mujeres en estos momentos. Y desde ahí es que los mismos casos de violencia de género también. Sí. O yo, por ejemplo, en ese sentido, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas. Creo que se debe poner una mesa de diálogo, como llamó el ministro, porque también la gente
ha hecho como sin tener la información correcta. Yo creo que debemos Han hecho mucho juicio de valor sin haber leído la de ordenanza. tener conocimiento de las cosas para poder... Pero mira el montaje que había ahí. No, pero hay todo. O sea, hay toda una producción. Había una producción artística con fuego artificial. Mira, últimamente ha habido mucho movimiento a nivel de protesta y eso. Ya gracias a Dios el Congreso por lo menos le sacaron los militares. Yo lo que digo es que, por ejemplo, este es un país muy sui generis, porque el ministro desde que se generó la confusión con el tema, ha estado hablando en los medios diciendo que la agenda de ellos no es esa, no va en esa dirección. Incluso él llegó a plantear que iba a abrir una mesa de diálogo para integrar a las iglesias, para integrar a todo el mundo. Y hoy volvió y dijo que no está dentro de... Y ahí va. Que radica el problema, Elvin, en que él antes de proponer esto, de proponerlo, porque no ha pasado de ahí, él debió de hacer una campaña publicitaria de lo que es el tema, porque es que nosotros tenemos mala experiencia. Acuérdense un libro que sacaron una vez, aquí yo no sé si ustedes recuerdan, Sí, claro. que era un libro que hubo que sacarlo del mercado. Mira, ahora lo que no debe volver a decir el ministro es que él se lo de los opone haitianos. a que se lea la Biblia en las escuelas. Eso es una locura. Porque hay muchos haitianos que creen en el vudú y que hay que respetarlo, porque fueron muy desacertadas esas declaraciones. Ahora, aquí en el fondo lo que hay que buscar un diálogo entre todos los sectores de la sociedad, desnudar esa realidad social que afecta a las mujeres en nuestro país. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la tasa de desempleo de las mujeres es el doble de la tasa de desempleo de los hombres. Entonces, esos indicadores nos tienen que llevar a pensar y repensar qué vamos a hacer con la educación dominicana y sobre todo cómo podemos enfocarla para que sea mucho más equitativa, que las mujeres son más del 60% de la matrícula en las universidades. En esa mesa de diálogo que se haga, la primera persona que debería de estar también es el Ministerio de la Mujer. Y en otro orden, señores, antes de que nos vayamos a una pausa, yo quisiera escuchar su opinión sobre los influencers que han decidido inscribir su candidatura en el Partido de la Liberación Dominicana. Ya la gente conoce la mía porque la he dicho en varias ocasiones en este programa, pero no he escuchado a Liz y tampoco he escuchado a Elvin. Bueno, yo particularmente creo que es una manera bastante democrática, que sí se le puede llamar un gremio, un grupo de personas a quien ellos pudieran representar. Claro que se da el ejemplo, por ejemplo, tenemos un amigo en común que se dice que es el diputado urbano, que va a representar a los urbanos. Por consecuencia, no lo veo como algo para dañar la democracia de aquí, por el contrario. No, y coincido con Liz totalmente, es un derecho constitucional, a ellos nada le impide, y sobre todo en el caso de ellos que son figuras públicas, no solo esperemos a ellos tres, vendrán otras figuras por otros partidos. Efectivamente. Y yo lo veo bien, porque estas personas de una manera u otra han logrado conseguir una imagen positiva dentro del nicho de la población que ellos les impacta. O sea, Bolívar Valera, usted puede simpatizarlo o no, pero es un modelo de éxito, es un joven que ha trascendido, lo mismo que Aquiles Correa y el mismo Santiago Matías, que no te gusta, que no te simpatiza, porque representa un nicho, un sector con el que tú no comulgas. Bueno, pero ellos han logrado convertirse en líderes mediáticos, líderes y referentes de la sociedad. Entonces es bueno que ellos vayan al Congreso. ¿Saben por qué? Porque ellos tendrán una doble presión. Ellos no son políticos de carrera. Ellos son figuras públicas que han querido participar en política y eso les hace tener un compromiso mayor. Además, y finalmente, para la gente que dice que ellos no tienen la preparación, que ellos no tienen la formación, yo los voy a decir responsablemente. ¿Cuántos diputados no hay en el Congreso que son políticos de carrera, entre comillas, y son analfabetos funcionales? ¿Cuántos diputados y legisladores hay que tienen años siendo legisladores y nunca han sometido un proyecto de ley? Entonces, eso está bien, que participen. Vamos a una pausa y cuando regresemos de la pausa vamos a conocer los pormenores de lo que está sucediendo en el Congreso Nacional con la diputada Gloria Reyes, que ya se encuentra en nuestros estudios. Regresamos de inmediato. Señores, ya está con nosotros la diputada del Partido Revolucionario Moderno, Gloria Reyes. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno estar aquí con ustedes. Gloria, tú sabes que recientemente el Partido Revolucionario Moderno solicitó de manera formal la destitución del Procurador General de la República a raíz de las investigaciones que han salido a la luz pública, que ha publicado la periodista Alicia Ortega,
Sin embargo, cuando cuando la prensa abordó al Procurador General, él dice que quienes están exigiendo su renuncia es porque están defendiendo a los corruptos, y se deja entrever que ha sido porque hay algunos miembros del PRM involucrados en el caso de Odebrecht. ¿Qué opinión te merece esa respuesta del procurador? Bueno, yo creo que esa respuesta el procurador debe dárselo a los miles y a los cientos de miles de dominicanos que están indignados con el proceso y el manejo tan, yo diría, que ha dado mucho que desear, que le ha dado tan selectivo. Sí, que le ha dado la Procuraduría a este caso de tanta relevancia para el país, que ha generado todo un escándalo a nivel de la región de Latinoamérica, y que con el último informe que presentó la destacada periodista Alicia Ortega, es evidente que no están todos los que son ni son todos los que están, que faltó gente, que hubo información que no fue presentada de manera adecuada. Nos cansamos en el Congreso, el bloque PRMista, de tocar el tema de Punta Catalina, tanto la diputada Farideh Raful como el diputado Fran Paulino, que fueron los voceros de esta causa en el Congreso. Y bueno, sabemos la historia, se instrumentó este expediente y el único proyecto, el de mayor magnitud, el de que se hizo mayores inversiones económicas, se quedó fuera de todo lo que fue la investigación de este tema, bueno, de la investigación parcial que se hizo, y no se conoció nada relacionado a los años de la construcción de Punta Catalina. Eso deja en evidencia que el procurador y todo lo que ha sido el Ministerio Público en las gestiones de este caso ha sido un manejo poco profesional, que no corresponde con la magnitud del mismo y que no se hicieron las debidas diligencias para darle al país unas respuestas real y concreta y apegada a lo que sucedió, para que los ciudadanos dominicanos estemos conformes con esta investigación. Por eso nosotros en el Congreso, yo soy una de las que junto a 6 legisladores presentamos una interpelación al presidente, al Procurador de la República, para que fuera al Congreso a dar explicaciones, pero como contamos con una mayoría mecánica en el Congreso, no ha sido posible que ni siquiera esta resolución sea conocida en el hemiciclo, ni siquiera se ha podido entrar en agenda para el debate y la discusión, y eso es el peligro de cuando un partido político tiene el control absoluto de todos los poderes del Estado. El equilibrio, el contrapeso que debe existir en democracia es esencial para el funcionamiento de la misma. Cuando todo está concentrado en un mismo grupo, en un mismo partido, pasa lo que está pasando el día de hoy. Que es tan grave lo que sucede con el partido oficialista, que ya los problemas han llegado al seno de su partido, y las discusiones internas terminan exponiéndose en un Congreso militarizado, 4 sesiones que no pudimos hacer nada, no pudimos votar, simplemente estuvimos ahí presentes, porque en base a la protesta que ejercimos los legisladores del PRM de no votar mientras el Congreso estuviera militarizado. ¿Y es cierto que habían militares dentro del Congreso? Claro, había militares dentro. Incluso Paliza subió fotos de un perro de esos que buscan las bombas, o no sé cuál es el sentido, con militares dentro del Congreso. Es que hubo un grupo que dijo que iban a tener que sesionar en una cañada o en un río, y que querían ir a quemar el Congreso, como en Paraguay. Y como en Paraguay acababan de quemar el Congreso. Sí, pero claro. Miren, esa demostración de fuerza fue completamente desproporcionada desde mi punto de vista, con tantos cientos, hablan de miles de agentes policiales y de la fuerza pública que estuvieron acordonando el Congreso por estos casi 10 días. Y digo yo que no se corresponde, porque los manifestantes, ¿cuántos eran? 500, bueno, 1000. No, el primer día eran 15. 15 jóvenes y 15 diputados. 15 diputados. Entonces no es verdad que este despliegue de las fuerzas públicas, queriendo incluso demostrar quién tiene el poder, quién puede aplastar a un grupo, y eso es un mensaje muy negativo. Nosotros estamos ahora en un proceso, discúlpame, tan complicado a nivel internacional, con los escándalos que tenemos, con el tema de la inseguridad ciudadana, con el tema del turismo, y ahora agregarle a este show del Congreso militarizado por completo. ¿Cuál es la imagen que le estamos mandando a los turistas, a los inversionistas y a la comunidad internacional de lo que sucede en República Dominicana? Aparentemente aquí algo no está funcionando bien. No solo los políticos de oposición lo estamos diciendo, porque ustedes pueden decir, Gloria, tú lo dices porque tú eres del partido contrario y tu función es atacar al gobierno. Es que las cosas que están pasando hacen más que evidente
que en República Dominicana el país no está funcionando bien. Gloria, tú misma planteabas en tu intervención hace un momento que las divisiones internas en el PLD han llevado los problemas internos de esa organización a ser problemas nacionales. Hay muchos que analizan y entienden que ese nivel de confrontación en el PLD tan fuerte se debe a que la oposición, en este caso el PRM que la encabeza, pues no ha llevado una fortaleza, no ha capitalizado esos niveles de crisis que hay a lo interno del PLD. Me gustaría conocer cuál es tu opinión del rol que ha estado jugando hasta este momento el PRM, porque por momentos pareciera sentirse demasiado pasivo. Hay gente que dice, pero es que Luis no tiene como sal, como que no tiene fogosidad. ¿Qué tú tienes que decir? No, todo lo contrario, yo diría, yo creo que lo que hace el PRM, no, como este es un país de mucho el morbo, el tú tenés a dos líderes de un partido político que están en el poder, disputándose el poder, uno por quedarse y otro por volver, evidentemente eso genera más prensa, más, porque son cosas insólitas, o sea, se supone que eso no debía pasar en un sistema democrático de partidos que funcione de acuerdo a lo que establecen los mecanismos que se tienen para organizar para que una organización política funcione. Entonces, eso vende más prensa. ¿Y tú crees que para nosotros es incómodo eso o malo? Al contrario, si quieren seguirse peleando y matándose el año entero, que lo siguen haciendo. Mientras el PLD sigue demostrando su incapacidad de diálogo, de concertación, de ponerse de acuerdo, de utilizar métodos democráticos para decidir las cosas, el PRM ha seguido constante en su proceso de crecimiento. Ahora acabamos de concluir un padrón de casi 1.500.000 militantes que vamos a presentar al país. Ya esta semana se presenta a la Junta nuestro padrón. Más gente? ¿Hipólito o Luis? Mira, eso no es relevante, porque al final la gente no va a votar por quien le inscriba, es por el que sienta la simpatía. Entonces eso es un error que hay de mucha gente que dice, yo inscribí más, ajá, y la gente que tú inscribes, tú le vas a cambiar sus sentimientos por el que quiere votar. El voto es una emoción. Y en el caso del PRM, nosotros tenemos un liderazgo marcado que tiene una valoración muy alta en el partido, que lo dicen todas las encuestas. O sea, yo no quisiera, aunque saben todos que yo soy vocera de Luis Abinader y apoyo esa causa, y creo que será el próximo presidente de la República, pero tampoco en el escenario que estamos es para generar esas crispaciones entre nosotros mismos. Al final todo se va a decidir en una convención, y cuando esa convención pase en el PRM habrá unidad, habrá un trabajo conjunto, sosegada, moderada. Sí, porque no tenemos razones, o sea, estamos en el mejor momento. El PRM está creciendo, el PRM está creciendo. Nosotros tenemos un partido que representa la verdadera renovación política. El liderazgo joven de este país político está especialmente representado en dirigentes que están ocupando cargos actualmente y otros que aspiran a ocupar esos cargos. Es un partido donde las decisiones se toman en democracia, se hacen votaciones, se hacen convenciones internas. Este domingo 7 nosotros vamos a presentar la reforma estatutaria de nuestro partido, que ha sido a base de un consenso y consulta las bases del partido. Tenemos semanas, ya casi 2 meses, llevando a las instancias territoriales de nuestro partido, municipales y provinciales, lo que es esta discusión de cuáles van a ser los estatutos para la adecuación a la ley de partidos políticos. Entonces en el PRM todo está fluyendo muy bien, o sea, nosotros estamos contentos y felices. Y una pregunta, que al día de hoy no hemos visto la inscripción ni del candidato, ni el líder de la oposición Luis Abinader, ni de Hipólito Mejía. ¿Cuándo van a inscribirse los candidatos? Bueno, como ustedes saben, ya este mismo domingo 7 inicia la precampaña. Y me imagino que los candidatos han esperado este momento para ya hacerlo de manera estelar, sus inscripciones. En el caso de Luis Abinader, yo tengo conocimiento que el lunes a las 3 de la tarde estará llevando a cabo su inscripción en la Casa Nacional del PRM. En caso del expresidente Hipólito Mejía, no tenemos información, pero seguro será en los próximos días. Pero sí hay que acotar que del 18 al 21 de julio, todas las estructuras nacionales estarán en el proceso de inscripciones, los candidatos, los precandidatos a regidores, a vocales, a síndicos, a directores, en el caso de los diputados, senadores, van a estar en toda esa movilización de inscripciones en el país. Los actuales alcaldes del PRM, ¿quieren las elecciones como están, separadas, o la prefieren unificada? Bueno, yo no te podría dar una información concreta sobre eso porque no he estado en reuniones con nuestro bloque municipal
Yo creo que al final eso lo dirán las circunstancias, si es conveniente o no, y el partido deberá entrar en un espacio de reflexión para ese tema, porque es un tema importante que podría ser una variable determinante en las elecciones del 2020. O sea, eso no es un tema que se debe pasar así, por encima. Hay que estudiarlo, hay que discutirlo y también presentar una propuesta que sea lo mejor. Puede ser que llegue al Congreso la semana que viene. Gloria, ¿no resulta, Gloria, contraproducente el hecho de que ustedes han estado tratando de dar oportunidad a jóvenes, han renovado el partido, pero sin embargo se han reservado la mayoría de las candidaturas? Y uno pensó que en un momento el PRM iba a ser un proceso abierto, como por ejemplo, paradójicamente, el PLD, que tenía muchísimo tiempo que no hacía primarias, ha decidido darle apertura, que todo el mundo se inscriba, que todo el mundo corra. ¿Por qué el PRM decidió reservarse la mayoría de las candidaturas? No, es que eso es mentira. El PRM se reservó 820 candidaturas, no se reservó la mayoría. Se reservó lo que la misma ley le establece, que es un 20%. Y además, teniendo en consideración, en nuestro caso, nosotros tenemos una coyuntura completamente diferente al PLD. El PLD está en el gobierno. Nosotros queremos llegar al gobierno y sabemos que el PRM solo no lo puede hacer. Y para si eso... llegan al gobierno van a hacer primaria abierta. No es eso. Es que, mira, Julio, si nosotros queremos llegar al gobierno y necesitamos el apoyo de organizaciones, de movimientos, de partidos políticos emergentes, evidentemente tenemos que compartir lo que son las cuotas de poder que ahora tenemos. Y para eso se hizo una reserva amplia para que personalidades, personas de la vida pública, dirigentes importantes de otros partidos políticos tengan la oportunidad de competir en este proceso. La diferencia es que ahora las reservas se hacen antes de las primarias. En el pasado las reservas se hacían después de que los candidatos se eligieron. Como tenemos un nuevo marco legal, que es la ley de partidos políticos, la ley electoral, tenemos que adaptarnos a lo que estas leyes nos ordenan. Y nosotros también sabemos que muchas de esas reservas volverán a primarias, porque el partido quiso hacer una reserva mayor y amplia para no quedarse corto para las negociaciones. O sea que no es verdad que no hay aspiraciones, que no va a haber espacio de aspiraciones, todo lo contrario. El PRM hay muchos candidatos. Yo te puedo decir en mi circunscripción, en el municipio de Los Alcarrizos hay 50 aspirantes a regidores y hay 7 aspirantes a diputados. O sea, claro que se hizo una reserva, pero se compite prácticamente en todos los territorios. Habrá primarias, porque lo que si habían 5, se reservaron 2, pues van 3 a primaria. No se ha limitado la posibilidad de que los candidatos aspirantes tengan un límite para sus aspiraciones, sino que se ha hecho una reserva ampliada para darle oportunidad a otros sectores que no solo somos nosotros como partido. Liz, tú sabes que el sector de Leonel insiste en que los diputados del Partido Revolucionario Moderno podrían apoyar un proyecto de habilitación política del presidente Medina, consistente en unificación de las elecciones, en eliminar que sea el Poder Ejecutivo que designe al Procurador General de la República y, entre otras cosas, también eso llevaría, por supuesto, la habilitación del presidente Medina. ¿Qué hay de cierto en esa teoría? Bueno, todo eso es especulación, eso es una hipótesis, como tú muy bien señalas. Yo siempre he dicho, y lo mantengo una vez más, pero lo reitero aquí, como yo he reiterado, y tuitean de manera muy fogosa a Roberto Rosario y yo voy a reiterar aquí. En el 2015, los diputados que cambiaron de opinión fueron los diputados de Leonel, no los del PRM. Entonces, si la experiencia reciente nos pone en evidencia que donde pudiera existir cualquier tipo de flaqueo o cambio drástico y dramático de opinión, es en el sector que en el pasado actuó de la misma manera. Eso es lo único que yo tengo que decir, porque el PRM... y también poniendo sobre la mesa quienes pertenecen al partido que pueden seguir un lineamiento de su partido. Claro. El PRM ha sido claro en múltiples ocasiones, su posición contraria a cualquier reforma que busque solo como propósito la repostulación o cualquier acuerdo de temas que impliquen una facilidad para que el presidente se repita o vuelva después. Gloria. O sea, la Constitución no puede ser modificada por un interés particular e individual. En el momento que haya una reforma necesaria, que sí, que hay muchas cosas que reformar, se hará, pero tiene que hacerse con la concertación de todos los sectores de la población, no porque una persona
quiere ser presidente de nuevo. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. En televisión esto es cortísimo. Agradecerte por estar con nosotros. A ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado, pero te dejo en el tintero para la próxima. Luis dice que si el presidente introduce un proyecto, va con el pueblo para la calle, ¿verdad? Pero Hipólito dice que él deja en libertad a sus legisladores y hagan lo que quieran. El PRM va para las calles, ya lo dijo, así que en los próximos días estaremos todos los PRMistas en manifestaciones Bueno. para la restauración de la institucionalidad en la República Dominicana. Hasta aquí, buenas noches y gracias por el favor de su sintonía.